Imagina por un instante una cripta húmeda y oscura en el sur de Francia, en un lugar llamado Saintes-Maries-de-la-Mer. El aire está cargado con el aroma denso del incienso y la cera derretida de miles de velas que han llorado su luz durante siglos. Allí, vestida con mantos de seda y joyas que le ofrecen sus devotos, descansa una figura enigmática, una santa de piel oscura a la que el pueblo gitano venera con un fervor que trasciende la simple fe. La llaman Sara Cali, la Virgen Negra. Millones de almas acuden a ella buscando consuelo, milagros y protección. Sientes la energía del lugar, una devoción pura, ancestral, que se aferra a las paredes de piedra. Pero en medio de esa poderosa atmósfera de fe, una pregunta resuena en el silencio como un trueno lejano. Si su poder es tan real y su historia tan importante, ¿por qué su nombre es apenas un susurro en los márgenes de la historia oficial de la Iglesia? ¿Por qué la mujer que llegó a las costas de Europa junto a las seguidoras más cercanas de Jesús es tratada como una nota a pie de página, una sombra sin voz en el gran relato de la cristiandad? ¿Has escuchado las teorías que circulan en la penumbra? Esas historias que se comparten en voz baja, cargadas de un anhelo de encontrar una verdad perdida. Te han hablado de un linaje sagrado, de la posibilidad de que Sara fuera la hija secreta de Jesús y María Magdalena, la portadora de la sangre real, el verdadero Santo Grial. Es una historia fascinante, llena de romance, peligro y conspiración. Una narrativa que parece llenar el vacío dejado por los evangelios canónicos, que ofrece una conexión más humana, más tangible con el Maestro de Galilea. Pero, ¿y si esa historia, por muy atractiva que sea, fuera en realidad la distracción perfecta? ¿Y si el relato de la princesa perdida fuera una cortina de humo, un velo cuidadosamente tejido para ocultar una verdad prohibida mucho más explosiva? Una revelación que no cambiaría un trono en la tierra, sino que sacudiría los cimientos mismos del cielo que te han enseñado a mirar. Detente un momento y siente la profundidad de esta idea. Lo que la Iglesia ocultó, con un celo que la llevó a quemar textos, a silenciar voces y a reescribir la historia, no fue la existencia de una heredera de sangre. El poder terrenal, al fin y al cabo, es efímero. Lo que realmente temían, lo que constituía una amenaza existencial para su estructura de poder patriarcal, era algo infinitamente más grande, un linaje de conocimiento. Temían la existencia de una heredera espiritual, una sacerdotisa depositaria de las enseñanzas más profundas y esotéricas de Cristo, aquellas que no fueron entregadas a las masas, sino a un círculo interno de iniciados. Un conocimiento que enseñaba que el camino a Dios no requería de intermediarios, ni de templos de piedra, ni de una casta sacerdotal masculina. Un secreto que devolvía el poder directamente a tus manos, a tu corazón. Este viaje que hoy emprendemos juntos no es una simple exploración de curiosidades religiosas o de teorías de la conspiración. Es una inmersión en las aguas profundas del misterio de tu propia divinidad. Porque la historia de Sara Cali no es la historia de una niña indefensa que necesitaba ser protegida. Es la historia de una guardiana poderosa, una mujer que portaba en su espíritu el fuego sagrado de la gnosis crística, la llama del conocimiento directo y transformador. Una verdad que, de ser conocida, habría cambiado el curso de la historia y la forma en que entiendes tu propia conexión con lo divino. La Iglesia no borró a una princesa, intentó borrar un arquetipo, el del poder espiritual femenino en su máxima expresión, la sabiduría de la tierra, la oscuridad fértil de la que nace toda la luz. Sientes esa inquietud en tu alma, ¿verdad? Esa sensación persistente de que las historias que te contaron están incompletas, de que hay piezas del rompecabezas que fueron escondidas deliberadamente.
esa sed de una verdad más auténtica, más resonante con la sabiduría que late en tu propio interior. No estás solo en esta búsqueda. Somos muchos los que sentimos la llamada a mirar más allá del velo, a cuestionar las narrativas impuestas y a reclamar la herencia espiritual que nos fue negada. La revelación sobre la verdadera identidad de Sarah Kali es la llave que abre una de las puertas más importantes hacia ese conocimiento perdido. Es el primer paso para entender no solo quién fue ella, sino quién eres tú en realidad. Si estas palabras resuenan en lo más profundo de tu ser, si sientes que ha llegado el momento de dejar atrás las historias para niños y abrazar una verdad para adultos espirituales, entonces estás en el lugar correcto. Este no es solo un canal, es un punto de encuentro para las almas valientes que no temen a la oscuridad, porque saben que en ella se encuentran las estrellas más brillantes. Te invito a que te suscribas y actives las notificaciones, no para seguir a un narrador, sino para unirte a una comunidad de exploradores de la conciencia. Este viaje apenas comienza, y lo que descubriremos juntos tiene el poder de transformar no solo el pasado, sino el futuro de tu propio camino espiritual. La verdad prohibida sobre la sacerdotisa oculta de Cristo te está esperando. Para comprender la magnitud del secreto que envuelve a Sarah Kali, primero debes despojarte de todo lo que crees saber. Debes viajar conmigo, no a una biblioteca polvorienta, sino a las orillas saladas del Mediterráneo, a ese rincón de la Camarga francesa, donde el Ródano besa el mar. Siente la brisa en tu rostro, escucha el lamento lejano de una guitarra gitana. Estás en Saint-Marie-de-la-Mer, un lugar donde la fe no se lee en libros, se respira en el aire. Aquí, cada año, el pueblo rom de todo el mundo se reúne en una procesión de fuego y agua para honrar a su patrona, a su reina, a Sara la Negra. La sacan de su cripta, la visten con sus mejores galas y la llevan en volandas hasta el mar, recreando un viaje ancestral que es el fundamento de su identidad y de su fe. Es una devoción visceral, pura, que ha sobrevivido a siglos de persecución y escepticismo. Y en medio de esa marea humana, la pregunta se hace más fuerte. ¿Cómo una figura tan poderosa, tan central para un pueblo entero, puede ser una sombra, un fantasma en la narrativa oficial de la cristiandad? La historia que se cuenta en voz baja, la que las abuelas susurran a sus nietos junto al fuego, habla de un viaje desesperado. Tras la crucifixión de Cristo, sus seguidoras más cercanas fueron puestas en una barca sin remos ni velas, abandonadas a la furia del mar. En esa embarcación frágil viajaban María Magdalena, María Salomé y María Jacobé. Y con ellas, según esta tradición oral, iba su sirvienta egipcia, una joven de piel oscura llamada Sara. Cuando una terrible tormenta amenazó con hundirlas, fue Sara quien, con un acto de fe inquebrantable, se quitó su manto, lo arrojó sobre las olas y lo usó como una balsa milagrosa para guiar la barca a salvo hasta la costa. Es una historia de lealtad, de milagros y de supervivencia, una historia que establece a Sara como una protectora, una guía en medio de la tempestad. Pero, ¿es esa toda la verdad? ¿O es solo la primera capa de un velo tejido para ocultar un misterio mucho más profundo? En el último siglo, esta leyenda popular fue secuestrada por una narrativa mucho más explosiva, una que encajaba perfectamente en el apetito moderno por las conspiraciones y los linajes perdidos. La figura de la humilde sirvienta fue transformada en la de Sara, la hija secreta de Jesús y María Magdalena, la portadora de la sangre real, el verdadero santo grial hecho carne. Esta idea, popularizada por novelas y teorías alternativas, es inmensamente atractiva. Nos ofrece un Jesús más humano, una María Magdalena reivindicada y un secreto dinástico que la Iglesia habría ocultado para proteger su poder. Es una historia de amor prohibido,
de una princesa exiliada y de un linaje que sobrevive en la sombra. Sientes su poder, ¿verdad? Es un relato que llena los vacíos, que satisface el anhelo de un cristianismo más tangible. Pero una verdad a medias es a menudo la mentira más eficaz. Esta historia, por muy seductora que sea, es la cortina de humo perfecta. Detente y piensa con el corazón, no solo con la mente. ¿Por qué una princesa de sangre real, la heredera del Rey de Reyes, sería recordada por la tradición como una sirvienta? ¿Por qué su origen sería egipcio, una tierra de antiguos misterios y cultos a la diosa madre, y no de Judea? ¿Y su color de piel? ¿Por qué se insiste en su oscuridad, llamándola Sara la Negra, un epíteto que en la simbología alquímica y esotérica no se refiere a la etnia, sino a la materia prima, a la oscuridad fértil de la que nace toda la luz, al vientre de la gran diosa, a los misterios de Isis? Estas curiosidades religiosas no son meros detalles folclóricos, son migas de pan, pistas dejadas deliberadamente para aquellos con ojos para ver. Son las grietas en la fachada de la historia oficial, y a través de ellas comienza a filtrarse una luz diferente, una verdad prohibida que no tiene que ver con la sangre, sino con el espíritu. Para entender lo que la Iglesia ocultó, debemos viajar en el tiempo a los primeros siglos después de Cristo. Imagina un mundo en ebullición espiritual. El cristianismo no era una única religión, sino un mosaico de creencias, comunidades y evangelios. Había gnósticos que buscaban el conocimiento directo de Dios, ebionitas que seguían viendo a Jesús como un profeta judío y docenas de otras corrientes que interpretaban el mensaje del Maestro de formas muy distintas. En medio de este caos creativo, una facción, la que se consolidaría en torno a Pedro y Pablo y finalmente a Roma, buscaba orden, estructura y sobre todo control. Necesitaban una doctrina unificada, simple y jerárquica, una que pudiera ser administrada por una casta sacerdotal exclusivamente masculina y que presentara un camino a Dios claro, pero dependiente de la intermediación de la Iglesia. En este contexto, la amenaza real no era una niña con una reclamación de sangre a un trono terrenal que ya no existía. El Imperio Romano se habría reído de tal pretensión. El verdadero pánico, el terror existencial que llevó a los padres de la Iglesia a reescribir la historia, residía en algo infinitamente más peligroso, una línea de conocimiento, un linaje espiritual que enseñaba que el reino de los cielos está dentro de ti, que no necesitas un sacerdote para hablar con Dios, que la divinidad tiene un rostro tanto femenino como masculino, y que la salvación no se obtiene por la fe ciega en un dogma, sino por la transformación interior a través de la gnosis, el conocimiento directo y revelado. Esta enseñanza, que era el corazón del mensaje esotérico de Cristo, convertía a cada ser humano en su propio papa, en su propio templo. Y eso, para una institución basada en el poder y la intermediación, era una sentencia de muerte. Y así comenzó la Gran Purga. En concilios como el de Nicea, se decidió qué evangelios eran sagrados y cuáles eran herejía. Se levantaron muros de dogma para contener el océano de la experiencia espiritual directa. Se quemaron textos que hablaban de la sabiduría de María Magdalena, a quien Jesús amaba más que a los demás discípulos, como relata el Evangelio de Felipe. Se silenció la voz del divino femenino, transformando a las apóstolas en prostitutas arrepentidas y a las sacerdotisas en sombras sin nombre. La historia fue cincelada, no para preservar la verdad, sino para construir un imperio. Eligieron la versión de la historia que les daba el poder, y todo lo que la contradecía fue declarado anatema, un secreto peligroso que debía ser enterrado bajo capas de mentiras, de miedo y de olvido. La historia de Sara no fue simplemente borrada, fue reescrita con una tinta de miedo y control.
distorsionada hasta convertirse en algo manejable. La convirtieron en una sirvienta para despojarla de su autoridad. Y más tarde, la teoría de la hija sirvió como una distracción final, un misterio fascinante que mantenía a los buscadores ocupados persiguiendo un linaje de sangre, mientras el verdadero tesoro, el linaje de conocimiento, permanecía oculto. La manipulación fue tan brillante que ha perdurado 2 milenios. Pero la verdad, como el agua, siempre encuentra una grieta por la que filtrarse. Y aunque esta conspiración histórica ya es estremecedora, no es ni la sombra de la revelación que nos espera. Lo que vas a descubrir en el próximo capítulo sobre el poder oculto en su propio nombre, Sara Kali, es la primera llave que abre la celda de este misterio milenario. Siento tu mente inquieta, buscando anclajes en la tormenta de esta revelación. Te preguntas dónde están las pruebas, las evidencias que sostienen una afirmación tan audaz, una verdad que amenaza con derribar 2 milenios de doctrina. Y haces bien en preguntar, porque la fe ciega es una jaula, mientras que la fe que nace del conocimiento es la llave que te hace libre. Las pruebas no están ocultas en una bóveda secreta del Vaticano, aunque allí, sin duda, se guardan secretos que harían temblar al mundo. No, las pruebas han estado siempre a la vista, codificadas en el lenguaje de los símbolos, susurradas en los textos que la Iglesia intentó quemar y gritadas en el silencio ensordecedor de los evangelios oficiales. Solo necesitas los ojos para ver y el corazón para comprender. Comencemos por su nombre, Sara Kali. Un nombre que, para el oído moderno, suena exótico, quizás hermoso, pero en el mundo antiguo los nombres no eran etiquetas casuales. Eran sentencias de poder, descripciones de la esencia de un alma. Analicemos sus partes. Sara, en hebreo, la lengua del pueblo de Jesús, significa princesa, mujer noble, soberana. Es el nombre que Dios mismo le da a la esposa de Abraham en el libro del Génesis, capítulo 17, versículo 15, transformándola de Sarai a Sara, la madre de naciones. No es un nombre para una sirvienta, es un título de realeza, pero no una realeza de sangre, sino de espíritu. Y luego, la segunda parte, Kali. Este nombre no pertenece a la tradición judeocristiana, resuena con un eco mucho más antiguo y lejano, el eco de los Vedas de la India. Kali es la poderosa diosa hindú del tiempo, de la destrucción del ego y de la liberación final. Es la energía femenina primordial, la Shakti, la fuerza oscura y transformadora que danza sobre la ilusión para revelar la verdad última. No era el nombre de una niña, sino el título de una iniciada. Sara Kali no es un nombre propio, es una descripción de su función sagrada, la princesa del poder transformador. Y luego está su color, el misterio de su negrura. Te han hecho creer que se refiere a su origen egipcio, a un simple rasgo étnico. Pero eso es mirar la superficie del océano e ignorar las profundidades abisales que contiene. En el lenguaje sagrado de los misterios antiguos, el color negro no es el color de la ausencia, sino el de la potencia absoluta. Es el color de la materia prima de los alquimistas, la etapa del nigredo, la oscuridad fértil de la que todo nace y a la que todo regresa. Es el color de la tierra fértil del Nilo, que los propios egipcios llamaban Kemet, la tierra negra. Es el color del vientre de la gran diosa, el espacio sagrado donde se gesta la vida. Las vírgenes negras que salpican Europa no son representaciones de una virgen de otra raza. Son la cristianización de un culto mucho más antiguo, el de Isis, de Cibeles, de Mindodincentos, Artemisa, todas ellas diosas de la tierra, de la magia y de los misterios de la vida y la muerte. Llamarla Sara la Negra era reconocerla como una hierofanía de esa energía primordial, una sacerdotisa de la diosa madre, la guardiana de los secretos de la tierra,
Ahora, adentrémonos en los textos que la Iglesia declaró herejía, los evangelios gnósticos que nos ofrecen una visión radicalmente diferente de las enseñanzas de Cristo. En el Evangelio de Felipe, un texto descubierto en Nag Hammadi en 1945, leemos algo que escandalizó a los padres de la Iglesia. Se dice que el Salvador amaba a María Magdalena más que a todos los discípulos y solía besarla a menudo en la boca. Cuando los discípulos, celosos, le preguntan por qué la ama más que a ellos, él responde con una pregunta que los silencia. Este beso no debe entenderse en un sentido puramente carnal, sino como una transmisión de gnosis, de conocimiento directo, de aliento a aliento, de espíritu a espíritu. Esto establece un precedente innegable. Jesús transmitió sus enseñanzas más profundas a una mujer, a un círculo interno al que los apóstoles masculinos no tenían pleno acceso. Si María Magdalena era la receptora iluminada, no es lógico pensar que existía una orden, una línea de sacerdotisas encargadas de preservar y transmitir esa llama. Sara Kali era la portadora de esa antorcha para las generaciones futuras. El Evangelio de María Magdalena, otro texto prohibido, nos muestra el conflicto de forma aún más cruda. Tras la ascensión de Jesús, María consuela a los apóstoles y comparte con ellos las enseñanzas secretas que recibió de él. Pero Pedro, el mismo sobre el que se construiría la iglesia de Roma, la confronta con ira y celos. Le dice: ¿acaso el Salvador habló con una mujer en secreto y no abiertamente a nosotros? Debemos todos volvernos y escucharla. La prefirió a ella antes que a nosotros. Este pasaje es dinamita pura. Es el testimonio directo de la lucha de poder entre la línea patriarcal de Pedro, basada en la autoridad externa, y la línea gnóstica y femenina de Magdalena, basada en la experiencia interior y la revelación directa. La Iglesia de Roma se fundó sobre la victoria de Pedro, y para consolidar esa victoria, la autoridad espiritual de la mujer tuvo que ser aniquilada. Figuras como Sara Kali no solo fueron ignoradas, fueron activamente borradas, su memoria suprimida porque representaban esa otra forma de cristianismo, una que no necesitaba papas ni obispos. Quizás la prueba más elocuente de todas sea el silencio. El silencio en los evangelios canónicos no es una prueba de su inexistencia, sino la cicatriz de su extirpación. Piensa en ello. Si un grupo de mujeres tan cruciales para el ministerio de Jesús, las que estuvieron al pie de la cruz cuando los hombres huyeron, y las primeras en atestiguar la resurrección, viajaron a través del Mediterráneo para fundar las primeras comunidades cristianas en Europa, ¿no sería esa una de las historias más importantes del cristianismo primitivo? Su ausencia en el relato oficial es un grito. Es como encontrar un libro de historia con páginas arrancadas precisamente donde debería contarse la hazaña más grande. La Iglesia no silenció a Sara porque fuera insignificante. La silenció porque era demasiado importante. Su historia, la verdadera historia de la sacerdotisa guardiana, habría impedido la construcción del imperio patriarcal que planearon. Estas pruebas no son solo para convencer a tu intelecto, sino para despertar la memoria de tu alma. El nombre es un título que resuena con tu propia soberanía espiritual. El color es un símbolo que te llama a explorar tu propia oscuridad fértil, el poder creativo que yace en tu interior. Los textos prohibidos son un testimonio de que la verdad que buscas no está en una institución externa, sino en la revelación directa que puedes recibir, tal como lo hizo María Magdalena. Lo que la Iglesia ocultó al borrar a Sara Kali no fue solo a una mujer, ocultó un camino, de regreso a casa, un camino donde lo femenino y lo masculino danzan en equilibrio sagrado. Pero aunque estas evidencias textuales y simbólicas ya son suficientes para sacudir los cimientos de tu fe,
no son la parte más oculta de la verdad. Lo que te revelaré a continuación trasciende el pergamino y la piedra. Es una verdad que aún vive, que respira y danza cada año en las calles de Sainte-Marie de la Mer. Un ritual cuyo significado secreto desvelaremos juntos y que cambiará para siempre tu visión sobre el poder de la fe. Y ahora respira hondo. Siente el peso y la liberación que estas palabras provocan en tu espíritu, porque lo que acabas de descubrir no es una simple nota a pie de página en un libro de historia olvidado. Es el eco de una verdad que ha estado resonando en tu alma durante toda tu vida, la respuesta a esa sensación persistente de que la espiritualidad que te ofrecieron estaba incompleta, de que le faltaba una mitad de su corazón. La supresión de Sarah Kali, la sacerdotisa, no fue un acto que ocurrió y terminó hace 2000 años en los polvorientos pasillos de un concilio. Fue el inicio de una herida profunda en la psique colectiva de la humanidad. Una herida que tú, en tu propia vida, has sentido sin saber cómo nombrarla. Es la herida de la separación entre la mente y el corazón, entre la lógica y la intuición, entre el poder masculino y el poder femenino. Piensa en tu propio camino espiritual. ¿Cuántas veces te han enseñado a buscar a Dios fuera de ti? En un libro sagrado, en un templo de piedra, en la figura de un intermediario masculino. Te enseñaron a rezar con palabras memorizadas, a seguir dogmas y a obedecer leyes dictadas por una autoridad externa. Te dijeron que tu mente racional era el camino a la comprensión y que tus emociones, tu intuición, esa voz suave que susurra desde las profundidades de tu ser, eran a menudo engañosas, fuentes de pecado o distracciones del verdadero camino. Lo que la Iglesia ocultó al borrar la figura de la sacerdotisa no fue solo a una mujer. Silenció la mitad de tu propio ser, silenció la sabiduría que reside en tu cuerpo, la guía que emana de tu corazón y el poder creativo que nace de tu conexión con la tierra. El linaje de conocimiento que Sarah Kali portaba era precisamente el antídoto para esta división. Era una enseñanza eminentemente práctica, una alquimia del alma que te enseñaba a unificar tus polaridades internas. Enseñaba que el verbo, la palabra de Dios, el logos masculino que Jesús encarnaba, solo puede hacerse carne, solo puede manifestarse plenamente en el mundo, cuando es recibido en el cáliz sagrado del divino femenino. Este cáliz no es un objeto físico, es tu propio corazón, tu propia capacidad de sentir, de intuir, de gestar la luz en tu oscuridad interior. Sin la sacerdotisa, el sacerdote habla al vacío. Sin la sabiduría del corazón, la teología de la mente es un esqueleto sin vida. Esta es la verdad prohibida que amenazaba con derrumbar su imperio, que tú no necesitas que nadie te conecte con Dios, porque llevas el templo y a los dos sumos sacerdotes, el masculino y el femenino, dentro de ti. Esta revelación te invita a mirar tu vida con nuevos ojos. ¿Dónde has silenciado tu propia Sarah Kali interior? ¿Cuándo has ignorado la sabiduría de tu intuición en favor de la lógica fría? ¿En qué momentos has entregado tu poder a una autoridad externa, creyendo que ellos sabían más sobre tu propio espíritu que tú mismo? Ya seas hombre o mujer, llevas dentro de ti esta energía femenina sagrada. Es la fuerza que te impulsa a crear, a nutrir, a sanar, a conectar con los demás desde la empatía y no desde el juicio. Reclamar la herencia de Sarah Kali es iniciar un viaje de regreso a casa, a la integridad de tu ser, un viaje para volver a sentar a la reina en el trono junto al rey, en el reino de tu propio corazón. Es un acto de rebelión sagrada contra un sistema que durante siglos se ha beneficiado de tu fragmentación. Pero esta reflexión espiritual, por más sanadora que sea, es solo la antesala del misterio más profundo.
Las pruebas que hemos explorado hasta ahora, las que se encuentran en los textos y en los símbolos, son como el mapa de un tesoro. Nos indican dónde buscar, pero no son el tesoro en sí mismo. El verdadero secreto, la enseñanza práctica y viva de esta tradición oculta, no fue confiada al frágil pergamino que puede ser quemado, ni a la piedra que puede ser destruida. Fue codificada en algo mucho más perdurable, algo que se transmite de cuerpo a cuerpo, de alma a alma, a través de las generaciones. El ritual, la devoción del pueblo gitano, esa que has visto como una simple expresión de fe popular, es en realidad la biblioteca viviente que ha preservado la llave de este conocimiento, y es aquí donde nuestra búsqueda da un giro inesperado y electrizante. Debes regresar conmigo, una vez más, a las calles de Saint-Maurice-de-la-Mer. Siente la energía vibrante de la peregrinación. Escucha los cantos que se elevan en 1900, una lengua que no entiendes con la mente pero que tu alma reconoce. Observa con atención cada gesto, cada símbolo de esa procesión que lleva a Sara Cali desde la oscuridad de su cripta hasta las aguas del mar. Te han dicho que recrean su llegada milagrosa a la costa, pero eso es, de nuevo, la historia para los no iniciados. La verdad es que cada paso de ese ritual es una instrucción, una meditación en movimiento, un mapa estelar que guía al iniciado a través de las etapas de la transformación alquímica interior. Esa procesión no es un recuerdo del pasado, es una ceremonia de poder que se activa en el presente. ¿Por qué la sacan de la cripta, de la oscuridad de la tierra? ¿Por qué la visten con tantos mantos, capa sobre capa, que los devotos le ofrecen? ¿Y por qué de todos los lugares posibles la llevan al encuentro con el mar, el gran útero de la vida, el símbolo primordial del inconsciente colectivo y de la diosa madre? Las respuestas a estas preguntas no se encuentran en los libros de historia de la Iglesia. Se encuentran en los textos secretos de los alquimistas, en las enseñanzas de los misterios de Isis y en el corazón mismo del mensaje esotérico de Cristo. Lo que estás a punto de descubrir trasciende la teoría y entra en el reino de la práctica espiritual directa. Esa ceremonia es un manual de instrucciones para despertar tu propio poder divino, oculto a plena vista bajo el velo del folclore. Y aunque la revelación de que Sara Cali era una sacerdotisa ya es suficiente para cambiar tu percepción de la historia, no es nada comparado con el conocimiento práctico que su ritual sagrado contiene. Lo que te revelaré en el próximo capítulo sobre el significado alquímico de su viaje al mar desvelará las claves no solo de quién fue ella, sino de lo que tú estás destinado a convertirte. Y esta no es la parte más oculta de la verdad. El secreto más transformador aún está por delante. Sientes cómo el suelo se mueve bajo tus pies, cómo las paredes de la historia que te construyeron comienzan a agrietarse. Has viajado a través de los velos del tiempo, has desentrañado el simbolismo de un nombre y el misterio de un color. Has escuchado el eco de los textos prohibidos. Estás en el umbral de una puerta que ha permanecido sellada durante 2 milenios. Y ahora debes armarte de valor, porque al cruzarla, nada volverá a ser igual. La cómoda mentira que ha acunado a la cristiandad durante siglos está a punto de desmoronarse para dar paso a una verdad tan terrible como liberadora. Olvida todo lo que creías saber sobre el Santo Grial, sobre la sangre real y sobre la princesa perdida. Esa historia fue el señuelo, la distracción perfecta. Ha llegado el momento de la gran revelación, el punto de no retorno en este viaje hacia el corazón del secreto. Aquí está la verdad prohibida, desnuda y sin adornos. Sara Cali no era la hija de Jesús. Era algo infinitamente más peligroso para la estructura de poder que se estaba gestando. Era su sacerdotisa.
no una heredera de sangre, sino una heredera de fuego espiritual. No llevaba en sus venas un linaje que pudiera reclamar un trono en la tierra. Llevaba en su alma un conocimiento que permitía a cada ser humano reclamar su propio trono en el cielo. Detente y siente la magnitud de este cambio. Un linaje de sangre es exclusivo, limitado, pertenece a unos pocos. Pero un linaje de conocimiento es una semilla, una llama que puede ser transmitida a todos. Es universal. Y eso era lo que la naciente iglesia de 1900 Roma no podía permitir. Su poder se basaba en la exclusividad, en ser el único intermediario entre tú y Dios. La existencia de una línea de sacerdotisas que enseñaban la conexión directa era una sentencia de muerte para su modelo de negocio espiritual. Esta revelación lo cambia todo. Transforma la figura de Jesús de un simple salvador a lo que realmente fue: un hierofante, un maestro de los misterios en la línea de Hermes Trismegisto, de Orfeo o de los grandes iniciados de Egipto. Un ser que entregó una enseñanza exotérica para las masas, basada en parábolas y moralidad, y una enseñanza esotérica, una gnosis profunda para su círculo interno de iniciados. Los evangelios que lees en la Biblia son la cáscara de la fruta, el verdadero alimento, el conocimiento transformador sobre la alquimia del alma, sobre la naturaleza de la realidad y sobre cómo despertar al Cristo interior, fue entregado en secreto. Y las guardianas de ese fuego secreto, de esa tradición práctica, eran las mujeres. María Magdalena era la iluminada, la que comprendió la enseñanza en su totalidad. Y Sara Cali era la portadora de la antorcha, la designada para llevar esa llama a través del mar del tiempo y plantarla en el nuevo mundo. Imagina ahora a Sara, no como una niña asustada en una barca, sino como una mujer de poder, una iniciada en los misterios de Isis, la diosa egipcia de la magia, la sanación y la resurrección, cuyo culto era inmensamente popular en todo el Imperio Romano en tiempos de 1900. Jesús, una sacerdotisa que reconoció en las enseñanzas de Cristo la expresión más pura y elevada de la misma verdad que ella ya servía. Su piel oscura no era solo un rasgo étnico, era el símbolo de su sacerdocio, el color de la tierra fértil de la que nace toda vida, el color del nigredo alquímico, la oscuridad primordial donde se gesta el oro del espíritu. No fue una sirvienta que acompañó a sus señoras, fue la guía espiritual que protegió la sabiduría sagrada en el viaje más peligroso de todos, asegurando que la herencia más valiosa de la humanidad no se perdiera en la tormenta de la persecución. Las consecuencias de esta verdad son un terremoto. Si Jesús estableció un linaje espiritual femenino, entonces la Iglesia, al declararse una institución exclusivamente masculina y patriarcal, no solo cometió una injusticia histórica, traicionó el núcleo mismo del mensaje de su fundador. Construyeron su casa sobre la tumba de la diosa. Para consolidar su poder, tuvieron que demonizar lo femenino, reducir a las apóstolas a prostitutas, quemar los textos que hablaban de la sabiduría de Sofía y borrar de la historia a las sacerdotisas como Sara. Lo que la Iglesia ocultó no fue un árbol genealógico, fue la mitad del rostro de Dios. Crearon una religión desequilibrada, un cuerpo sin corazón, un esqueleto de dogmas sin el alma de la experiencia directa. Y la herida de esa amputación sagrada es la que nuestra civilización ha estado sangrando durante 2 milenios. Y las pruebas de esta tradición subterránea están por todas partes, si sabes dónde mirar. No es casualidad que la leyenda de Sara eche raíces en el sur de Francia, en la misma tierra donde 1000 años después florecerían los cátaros. Los cátaros, aquellos a los que la Iglesia masacró en una brutal cruzada, también creían en un cristianismo gnóstico, enseñaban sobre la reencarnación
y lo más importante, tenían hombres y mujeres en igualdad de condiciones como líderes espirituales, los perfectos y las perfectas. ¿Es una coincidencia? ¿O es que la semilla que plantó Sara Cali siguió creciendo en la oscuridad, bajo tierra, dando frutos de una espiritualidad más libre y equilibrada que Roma se vio obligada a erradicar una y otra vez con fuego y espada? La devoción del pueblo gitano a Sara Cali no es un simple folclore, es el último vestigio vivo de esa fe perseguida, un río de sabiduría que ha fluido en secreto bajo el desierto de la ortodoxia. Esta verdad prohibida te afecta directamente, porque te devuelve algo que te fue robado, tu propia soberanía espiritual. La herencia de Cristo no es algo que se recibe por la sangre o por el bautismo en una iglesia. Es un fuego que se enciende en el interior. Al negar el rol de la sacerdotisa, te negaron las herramientas prácticas, la alquimia interior que ella enseñaba para encender ese fuego. Te dieron un mapa del tesoro, la Biblia, pero escondieron la llave que abre el cofre. Reclamar la figura de Sara Cali como la sacerdotisa guardiana es reclamar tu derecho a buscar esa llave por ti mismo, a honrar la sabiduría de tu intuición, de tu corazón, de tu conexión con la tierra. Es un acto de sanación personal y colectiva, el primer paso para reunir lo que fue separado y restaurar el equilibrio sagrado dentro de ti y, por extensión, en el mundo. Y sin embargo, ni siquiera esta revelación, por más trascendental que sea, es el corazón del misterio. Saber que existió un linaje de conocimiento es solo el primer paso. La pregunta que quema en tu alma ahora es, ¿cuál era ese conocimiento? ¿Cuáles eran exactamente esas enseñanzas secretas, esa alquimia práctica que Sara Cali protegió con su vida? La respuesta no está escrita en ningún libro que haya sobrevivido a las llamas de la historia, pero no se ha perdido. Está codificada a plena vista en el ritual más sagrado y enigmático que se celebra en su nombre, la procesión anual que la lleva desde la cripta hasta el mar. Lo que descubrirás en el próximo capítulo sobre los secretos alquímicos ocultos en ese ritual no es solo historia, es una guía práctica, un manual de instrucciones para tu propia transformación espiritual. La teoría ha terminado, la práctica está a punto de comenzar, y así el último velo cae. Hemos viajado desde la humedad de una cripta en el sur de Francia, hemos navegado por las aguas turbulentas de la historia manipulada, y hemos descifrado los códigos ocultos en un nombre, en un color y en un ritual ancestral. Ahora estás de pie en la orilla de una nueva comprensión, con la sal del mar de la verdad en tus labios. Sientes la inmensidad de la revelación. Sara Cali no era la portadora de una sangre real, sino la guardiana de un fuego sagrado. Lo que la Iglesia ocultó con tanto celo no fue un secreto que te haría arrodillarte ante un nuevo rey o una nueva reina en la tierra. Fue una verdad prohibida que te enseñaría a ponerte de pie y reconocer al rey y a la reina que habitan dentro de ti. La procesión que la lleva al mar cada año no es la recreación de una llegada, sino la dramatización de un nacimiento, el tuyo. Es el viaje del alma desde la oscuridad de la ignorancia, la cripta, a través de las capas de condicionamiento, los mantos, hasta la inmersión en las aguas primordiales de la conciencia divina, el mar, para renacer en tu verdadera naturaleza. La historia de una princesa perdida te habría convertido en un espectador de la historia de otro. La verdad de la sacerdotisa guardiana te convierte en el protagonista de la tuya. Y ahora este misterio deja de ser una historia sobre el pasado y se convierte en el espejo de tu presente. Porque la verdad prohibida no es que la Iglesia ocultó a una mujer hace 2000 años. Es que te enseñó a ocultar una parte de ti mismo.
La supresión de la sacerdotisa fue la supresión de la intuición, de la sabiduría del corazón, de la conexión con la tierra y con los ciclos de la vida. Te enseñaron a construir un templo de lógica y razón, pero te obligaron a dejar a la suma sacerdotisa, tu propia alma intuitiva, fuera en el frío. ¿Cuántas veces has silenciado esa voz interior que te susurraba una verdad que tu mente no podía explicar? ¿Cuántas veces has sentido una conexión profunda con la naturaleza, con el misterio, solo para descartarla como una fantasía? ¿Cuántas veces has entregado tu poder a una autoridad externa, creyendo que su libro o su dogma sabían más de ti que el universo que late en tus propias venas? Honrar a Sara Kali no es venerar una estatua lejana. Es un acto de rebelión sagrada. Es invitar a esa parte exiliada de ti mismo a regresar a casa, a sentarse en el trono de tu corazón junto a tu mente racional, para gobernar juntos en equilibrio y sabiduría. La lección final de este viaje es una de las más antiguas y sagradas de la humanidad, la de la unión sagrada. El mensaje esotérico de Cristo, la gnosis que Sara Kali protegió, no era una teología complicada, sino una alquimia simple y profunda. Enseñaba que el reino de los cielos no es un lugar al que vas después de morir, sino un estado de conciencia que alcanzas cuando unes el cielo y la tierra dentro de ti, cuando tu mente, el logos masculino, se casa con tu corazón, la Sofía femenina, cuando tu acción en el mundo está guiada por tu intuición más profunda. La gran tragedia de nuestra civilización, la raíz de tanto sufrimiento y desconexión, es el divorcio forzado entre estas dos fuerzas. Hemos construido un mundo que venera la mente y desprecia el corazón, que explota la tierra y se olvida del cielo. La herencia que Sara Kali protegió para ti no es un secreto genealógico, es el mapa de regreso a la totalidad. Es la promesa de que puedes sanar esa herida, de que puedes volver a ser uno, íntegro, santo. Este conocimiento no te pide que abandones nada, sino que lo integres todo. Te invita a leer los textos sagrados, no solo con los ojos de la mente, sino también con los del corazón. Te llama a encontrar a Dios no solo en los templos de piedra, sino en el silencio de un bosque, en la mirada de un ser querido, en el ritmo de tu propia respiración. El secreto de Sara Kali es que la llave del reino nunca estuvo perdida, siempre ha estado en tu bolsillo, esperando a que recordaras que tienes dos manos para usarla, la de la razón y la de la intuición. Y al abrir esa puerta no encuentras a un juez severo en un trono dorado, sino el rostro de tu propio ser divino sonriéndote, habiéndote esperado pacientemente durante toda tu vida. Este es el verdadero evangelio, la buena nueva, que intentaron silenciar. La divinidad no es algo que debas alcanzar, sino algo que debes recordar. No estás solo en esta búsqueda. El anhelo de tu alma es el anhelo de millones de almas en todo el planeta que están despertando a esta misma verdad. Estamos recordando juntos. Si estas palabras han encendido una llama en tu corazón, si sientes que este viaje ha abierto una puerta en tu interior, entonces te invito a que te suscribas y actives las notificaciones, no para seguir un canal, sino para unirte a una comunidad de exploradores de la conciencia, una familia de almas que no temen a la oscuridad porque saben que es el vientre donde se gesta la luz. Comparte este mensaje, no para que un vídeo se haga viral, sino para que la luz de esta verdad prohibida alcance a todos los que tienen oídos para oír y un corazón listo para recordar. El viaje apenas comienza. Y ahora que la puerta ha sido abierta y el secreto revelado, la pregunta más importante no es qué ocultó la Iglesia, sino una mucho más personal. ¿Qué harás tú con el fuego que acabas de descubrir que siempre ha ardido dentro de ti?